Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrega del ciclo Charlas NDC. En esta oportunidad vamos a estar dialogando con el diputado demócrata cristiano de Chile, Matías Walker, y con Fernando Grill. Matías es un abogado de 47 años, es diputado, representa a la región de Coquimbo, en Chile. Es integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia de la Cámara de Diputados, comisión que ha sido protagonista del proceso de creación de la ley para la convocatoria al plebiscito para una nueva constitución, proceso que está en marcha en Chile. Ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con que haya paridad en la constituyente entre hombres y mujeres, exista la participación de independientes más allá de su afiliación política, que no tengan y no necesiten presentarse por un partido político, así como también la posibilidad de participación de representación de los pueblos originarios. Asimismo, el diputado Walker ha tenido protagonismo en lo que son los recientes proyectos de reforma constitucional para permitir el retiro de fondos de la AFP. Eso ya le vamos a estar consultando. Y por último también ha trabajado mucho en lo que es la reforma que está en trámite hoy en la Cámara de Diputados de Chile, que tiene que ver con el aumento a las grandes empresas, propiedad de las grandes fortunas de Chile, que tiene como objetivo poder financiar la renta básica universal. Asimismo, Fernando es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral, tiene un máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid y es diplomado en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey del DF de México. Asimismo, actualmente es editor de la revista Algoritmo y hoy nos va a estar acompañando en calidad de expresidente de la Juventud de la Organización Demócrata Cristiana de América y como autor del libro Renta Básica Universal, ¿por qué y cómo terminar para siempre con la pobreza? Ahí está Fernando, lo vamos a invitar. Mientras esperamos que se conecte el diputado Walker. Saludos, Sandra, siempre acompañando. ¿Qué tal, Fer, tanto tiempo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Lucas? Bien, todo bien. Aprovechando esto de que se ha generado con la pandemia, de aprovechar lo que tiene que ver el uso de las nuevas tecnologías para mantener la comunicación y bueno, eso ha generado todo este ciclo de charlas, digamos, de entrevistas y charlas del noticiero, así que aprovechando sobre todo con el objeto de mantener comunicada a la comunidad demócrata cristiana. Ahí recién presentaba a quienes nos iban a estar acompañando. La idea, hoy vamos a estar trabajando, o mejor dicho, conversando sobre lo que es la renta básica universal, mientras esperamos que se conecte el diputado, teniendo en cuenta todo el trabajo, Fer, que vos venís llevando adelante en torno a este proyecto. Bueno, un poquito, más allá de que tuvimos una entrevista hace unos meses, quería pedirte, que nos refresques un poco qué es esto de la renta básica universal. Mira, la renta básica universal es básicamente una asignación monetaria que en general es por arriba de la línea de la pobreza, digamos, pero bueno, la línea de pobreza es un monto un poco relativo según los países, etcétera, pero básicamente es un monto que garantiza la subsistencia. En algunas veces se piensa en la canasta básica alimentaria, otras veces se piensa en el salario mínimo vital, etcétera, pero es un monto que en principio garantiza una existencia digna, digamos, de forma incondicional y universal, digamos. Tiene esas dos características que obviamente pueden no ser el comienzo de una implementación que es universal, sino ir por etapas o por espacios. Esto obviamente implica un nivel de erogación fiscal, económica, que requiere una reinvención del Estado, de las características que requirió también la implantación del sistema de seguridad social, digamos. Es decir, implica una reinvención del estado de bienestar. Nosotros lo planteamos en esos términos, digamos, de que el estado de bienestar requiere un ajuste mayor,
y que ese ajuste debería avanzar en ese sentido y en esa dirección. Bueno, una de las cosas que yo en su momento comentaba cuando tuvimos aquella entrevista o aquella charla en torno al lanzamiento de tu libro, una de las cosas que me llamaba la atención es que casualmente esto de renta básica universal implicaba una renta para todos los ciudadanos, o sea, no al estilo de lo que estamos acostumbrados, por lo menos aquí en Argentina, esto de, bueno, una asignación para aquellas personas que están desempleadas o que tienen trabajo informal, etcétera. O sea, esa es una de las características. Sí, o sea, la universalidad, obviamente es una universidad con trampa, ¿en qué sentido? En el que se supone que está implementado en un sistema fiscal progresivo, en donde vos lo cobrás por un lado, pero se te cobran impuestos por otro. Entonces, cuando vos sos rico, no terminás cobrándolo, digamos, ¿no? Pero sí es importante el carácter universal para entenderlo como un derecho, digamos, ¿viste? O sea, que no sea una decisión condicionada a tu situación actual, etcétera, sino que está pensada para el futuro, digamos, como también está pensado el sistema previsional, digamos, esto de la jubilación, ¿viste? Bueno, está pensado como un derecho, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Hay que entenderlo de la perspectiva de la seguridad social, por eso yo digo, ¿viste? No es solamente una política de desarrollo social o del Ministerio de Bienestar Social, sino que es una política de seguridad social que garantiza, en principio, que nadie pueda subsistir con menos un monto inferior a la línea de la pobreza, de la indigencia, del salario mínimo vital, lo que sea que se defina, digamos, ¿no? Bueno, Esto está sustentado un poco en la idea de las transferencias directas, ¿viste? De las transferencias directas incondicionales de dinero, que es algo que se viene estudiándose bastante en los estudios de la pobreza y que tiene buenos resultados. no, y además, si bien vos planteabas recién esto de la trampa en el sentido de que los ricos obviamente no les va a impactar ni les va a equiparar, por decirlo de una forma, lo que pueden pagar de impuestos, sí sería importante, digamos, para lo que somos clase media, por así decirlo, que es una forma también de recuperar algo del poder adquisitivo que hoy se va, digamos, en impuestos, por decirlo de una forma. Sí, sí, totalmente. Ahora sigo con eso que decís que es muy importante, pero me parece muy buena la aclaración, el comentario que hizo acá, no quiero perder el nombre, somos familias monomarentales. Esto de que es importante para los que estamos solas con nuestros hijos. Totalmente. Yo creo que hay un punto central que no tienen en cuenta muchas veces las políticas de salario básico universal, ¿viste? Que asocian esa prestación a una contraprestación laboral, digamos, ¿no? O que conciben que la única forma de participar de la sociedad es a través del trabajo asalariado, digamos, ¿no? Es decir, hay miles de trabajos que hacen las madres, muchas veces, en general, mayoritariamente las mujeres, de cuidados, de niños y de ancianos, digamos, también, que es algo que existe y que no está siendo contemplada por la política pública. Cuando yo escucho a muchos movimientos, qué sé yo, de diferentes orientaciones, pero fundamentalmente de izquierda, que hablan del salario universal, de la necesidad de generar empleo, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, para mí están dejando afuera a las mujeres, digamos, porque la verdad que el trabajo de cuidados y domésticos, de cuidados, de nuevo, te digo, de cuidados de niños y de ancianos, es un trabajo fundamental en la historia. En Argentina pasó mucho con lo que fue la jubilación de las amas de casa, digamos, ¿no? Es decir, en donde se decía, bueno, ¿por qué le estamos reconociendo? Y cuando uno miraba objetivamente, es una forma de reconocer nuestro trabajo sin remuneración, totalmente. Y lo mismo pienso de las políticas jubilatorias, digamos, que reconocen que esas mujeres que mayoritariamente criaron a sus hijos, o criaron hijos de otros, de terceros, ¿viste? Por ahí muchas empleadas domésticas que trabajaron en negro, porque en ese momento se trabaja en negro, por el régimen laboral, por un montón de razones, no se las puede culpar a esas mujeres de no haber hecho aportes, entre comillas, sobre todo en el caso argentino, en donde el sistema, la mitad de los ingresos son IVA, o sea, son impuestos al consumo, ni siquiera son, entonces, una mujer humilde de Jujuy bajaba, compraba una Coca-Cola en el coto de Jujuy y le está pagando la jubilación a el juez o el diplomático, y ella no tiene ningún tipo de protección social, digamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que empezar a mirar el trabajo no remunerado, el trabajo de las mujeres, para entender, digamos, la importancia de una política de estas características. Y también pensar en esto que vos dabas el ejemplo, por ejemplo, el IVA, no por nada se dice que es uno de los impuestos más distorsivos, empezar
pensar una propuesta, por lo menos, o una plataforma impositiva que no sea distorsiva, que vaya en torno realmente a lo que gana cada uno, etcétera, y ordenar un poco, ¿no? Porque en Argentina la verdad que nosotros particularmente, hay situaciones, hay cuestiones que tienen casi más impuesto que lo que vale en sí, digamos, el producto, más allá de aquellos que son, no sé, yo pienso en la materia prima, cuánto la cobra el productor, todo lo que hay en el medio hasta que llega al consumidor final, todo lo que se paga impuesto, que en definitiva el productor ve una ínfima parte en ese sentido también. Sí, sí, el caso argentino es un delirio, digamos. O sea, nosotros tenemos 160 impuestos, ¿viste? De los cuales 6 solamente de los 160 recaudan el 60%. Y si juntamos 9, recaudan el 90%. Es decir, para que entendamos, decíamos, 151 impuestos para recaudar el 10%. Es un disparate, no tiene ningún Sí. sentido, la verdad. Pero bueno, tiene que ver con que, como somos malos cobrando los impuestos, inventamos un impuesto paralelo para cobrar más, para tratar de reemplazar el impuesto que no cobramos. Hay un informe de la OCDE que dice que Argentina podría recaudar 54% más de IVA. O sea, nada, casi 7 puntos del PBI de IVA, ¿entendés? Que no cobramos. O sea, y así, si vos vas acá de impuestos, te vas a dar cuenta que la evasión es muy alta. Entonces, como hay una evasión tan alta, ¡pum!, te clavan otro impuesto. Y llega un punto en el que estamos hoy, digamos, 160 impuestos delirantes que no, de los cuales 150 prácticamente no recaudan nada de volumen, pero que le jodan la vida a la gente, digamos, ¿no? Es así, totalmente. Exacto. Yo a Obviamente, veces, cuando pienso en lo que significa para un contador tener que hacer una declaración impositiva, la verdad es complicado. sí, sí, hay actividades que tenés que, viste, 15.000 tasas, cosas absurdas. La verdad que sí, que tenemos un sistema fiscal desastroso. Chile creo que tiene un sistema fiscal un poco más ordenado, pero también tiene problemas de cobrabilidad, digamos. El IVA también le cuesta cobrarlo, si bien tiene una, entre comillas, bancarización importante de la población, no tiene índice de pago digital más alto que otros países de América Latina, digamos, también ahí tiene una oportunidad de cobrar mejor los impuestos. Si bien obviamente tiene un sistema fiscal más ordenado, con menos impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Fer, obviamente que... desde que Decime. conversamos el año pasado, cuando hablamos por el lanzamiento del libro, ¿qué países o cómo ha avanzado esto de la renta universal? Vos estás haciendo un seguimiento más allá ahora de lo que vamos a hablar del trabajo que está haciendo la bancada demócrata cristiana en Chile y que lleva adelante el diputado Matías Walker, pero ¿has estado haciendo seguimiento, digamos, del tema en el mundo en general? Sí, mirá, o sea, el tema crece en la discusión pública en todos lados. En Europa, ahora fundamentalmente en Estados Unidos, digamos, hubo una experiencia muy chiquita en Stockton, un pueblo de California, que salieron resultados hace muy poco, que dieron resultados muy alentadores respecto sobre todo de que la gente que recibió esa renta trabajó más y en empleos de mejor calidad que los que tenía antes de esa renta, un montón de impactos positivos que se fueron observando y que se dieron. Biden está muy interesado en el tema, o sea, hoy Estados Unidos de hecho está sacando una política similar a lo que fue la asignación universal por hijo en Argentina, digamos, de acercar a los padres con menores un determinado monto y que está siendo muy exitosa, de hecho está eliminando la mitad de la pobreza infantil en Estados Unidos y se está hablando hoy de dejarla, digamos, obviamente gracias a la pandemia esto se empezó a discutir, pero hoy se está hablando seriamente de dejarlo. Ayer la vicepresidenta Kamala Harris recibió a Michael Tubbs, que fue este alcalde que impulsó este proceso de renta básica en Stockton, y hay por lo menos 3 o 4 alcaldes más que están implementando en este momento programas de renta básica en diferentes lugares de Estados Unidos. Hay un movimiento en el Partido Demócrata que se llama Mayors for Basic Income, pero el tema crece en todos lados, digamos, en México hace mucho que, bueno, Ricardo Anaya lo propuso en su campaña presidencial y creo que sigue hablando del tema. En Chile el trabajo que están haciendo Matías y un montón de otros compañeros es muy contundente. En Uruguay hay sectores del Frente Amplio que están levantando esa bandera y están planteando el tema. Yo creo que el tema crece mucho, hay países donde está más y hay países donde está menos. En Europa la discusión también está cada vez más grande, en España lo está empujando un poco Podemos, pero también hay sectores de diferentes espacios políticos. En Chile, de hecho,
también hay un sector de la derecha que está planteando avanzar hacia un ingreso ciudadano, no sé cuán amplio es, pero digamos, me parece que va ganando en el mundo un poco la idea de que la pobreza no es resultado del carácter de una persona, sino básicamente falta de efectivo, de dinero efectivo para salir de ahí, ¿no? Bueno, una de las cosas que recuerdo que hablábamos o sea, me quedó grabado es esto de, bueno, una renta que asegure la posibilidad a una persona que hoy quizás no la tiene, obviamente, a esa oportunidad para generar algo distinto. Nosotros lo hemos visto y nos ha sorprendido el año pasado cuando empezaba esto del IFE aquí en Argentina para solventar o para acompañar un poco a las personas que se quedaban sin la posibilidad de trabajo, sobre todo los que trabajaban informalmente, esto de generar este ingreso a través de lo que se llamó el ingreso federal de emergencia, de alguna manera cómo había gente que tomaba esa plata, compraba, por ejemplo, iba al mercado central, compraba verduras y hacía una especie de mini verdurería, por decirlo de alguna forma. Entonces, de alguna manera les generaba ese ingreso de capital necesario para poder emprender. Sí, totalmente. Es uno de los efectos que se ve, digamos, el deseo de las personas de, cuando pueden resolver la diaria, el quilombo diario, digamos, o sea, saben que van a comer, digamos, bueno, tienden a generar un plan de vida, ¿viste? Un poco más claro. Entonces, qué sé yo, se capacitan. Eso se vio, por ejemplo, en Stockton, este pueblo de California que te estoy contando, que implementó este plan. La gente se capacitó y generó, después fue a trabajar con mejores empleos, ¿entendés? En vez de, qué sé yo, ser cajero de McDonald's, por ahí podían en 4 meses de capacitación terminar siendo, no sé, helpdesk de una .com, ¿entendés? No sé, y ese le generaba un 15% mayor, más de ingresos. O se ve, qué sé yo, que una persona que antes hacía servicio doméstico se capacita y empieza a hacer cuidado de personas, ¿viste? O salud. Lo que se ve un poco es eso, que genera la posibilidad, digamos, de plantear un proyecto de vida, esto que vos decís del IFE, digamos, mucho autoempleo, es decir, la gente cuando tiene una oportunidad, en el IFE lamentablemente no tenemos números de campo, hubiera estado bueno que los tuviéramos para comparar, pero sí hay un montón de datos de la realidad, digamos, de esto, de gente que o fue al mercado central, o fue un mayorista y compró productos de limpieza y los puso en la casa, es decir, la gente hizo durar el dinero y con ese dinero pensó una alternativa, digamos. Obviamente eso no se sostuvo y el impacto quedó muy, muy, muy vinculado a ese momento, pero sin duda lo que se ve de nuevo en estas políticas de transferencia directa es que cuando la gente tiene garantizado alguna certidumbre vital, puede soñar, ¿viste? Vos si a veces uno le cuesta entender la realidad social de América Latina. Hay mucha gente en nuestro continente que se levanta toda la mañana pensando qué va a comer, él o sus hijos, digamos. Eso Claro. está demostrado, que genera un nivel de estrés, un nivel de que no te permite planificar nada, no te permite progresar, no te permite absolutamente nada, digamos. La pobreza es una trampa, y es una trampa terrible, digamos. Cuando hablamos de pobreza, obviamente que uno dice, la pobreza es más amplia que el ingreso. Siempre lo explicamos, pero sí, la mayor parte de los estudios de pobreza miden la productividad cuantitativa, es decir, cuánto ingreso tiene una persona mensualmente. Pero obviamente hay otros estudios que miden la productividad cualitativa, en donde empiezan a mensurar no solamente los ingresos de la persona, sino otro tipo de capacidades que en la pobreza se ven afectados. ¿Qué sé yo? En la Argentina existe la encuesta permanente de hogares, que mide si la gente tiene piso de tierra o no, si tiene baño con retrete o tiene letrina. Bueno, nada, ciertos indicadores de calidad que hacen también a la existencia digna o una existencia digna. Cuando hablamos de renta básica nos ocupamos solamente de el nivel de ingresos, pero Amartya Sen, que es probablemente uno de los economistas que más estudió la pobreza, que ganó el premio Nobel, de hecho, por su estudio de la pobreza, dice que la limitación de ingreso, digamos, es una de las dimensiones que la pobreza implica, que no es toda, pero es la más importante, porque habilita muchas veces a resolver las otras problemáticas o dimensiones de la pobreza, digamos. Si vos tenés ingresos, y es más probable que te capacites, es más probable que le pongas piso a tu casa, es más probable que, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que se empiezan a resolver a partir de resolver la problemática de ingresos. No, el tema de, a ver, el tema de saber que contás con una renta
todos los meses. Es lo que nos pasa a todos los que trabajamos. El hecho de saber que vos a fin de mes vas a cobrar X sueldo es lo que te permite también programar y plantear y planear un futuro, por así decirlo. O sea, esto que vos decías que es bastante duro, pero es la realidad de América Latina. La persona que se levanta todos los días pensando qué va a comer o qué le va a dar de comer a su familia ese día, no tiene mucha posibilidad de pensar en un programa hacia futuro. No digo que no lo haga, hay casos, y lo hemos visto también aquí en Argentina, hay gente que tiene esa posibilidad, pero si el Estado pudiera de alguna manera en ese sentido acompañarlo de una forma más directa, aprovechando esto de la transferencia directa, de una forma más directa, darle esa seguridad y esa tranquilidad de que va a poder contar todos los meses con con una X renta, eso ya le permite programar, proyectar, y generar, digamos, un programa de vida para él, para su familia. Es que la pobreza es una trampa, digamos, o sea, no es que no se puede salir de la pobreza, se puede, pero es muy difícil, ¿viste? O sea, vos podés estudiar siendo pobre, y sí, podés, pero es más difícil que estudiar siendo clase media, digamos. Podés tener buena salud siendo pobre, y sí, pero es mucho más difícil que, ¿se entiende? Es decir, Stiglitz tiene una frase bastante dura, pero dice, el 90% de las personas que nacieron pobres van a morir pobres, hagan lo que hagan, y el 90% de las personas que son ricas van a morir ricas, hagan lo que hagan también, digamos, ¿no? Es decir, esta es la realidad del mundo en el que vivimos, digamos, o sea, de nuevo, no digo que no sea posible salir de la pobreza, digo que es muy difícil, y esto lo reconoce cualquiera que haya estudiado la pobreza, digamos, o sea, no, hace falta una respuesta mucho más radical para combatirla que la que venimos llevando adelante en estos tiempos, me parece a mí, ¿no? Y además, en esta transferencia directa yo imagino que también se hace más complicado, no digo que en todos los casos pase, pero se hace un poco más complicado el manejo discrecional, el manejo político de esa renta, etcétera, ¿verdad? Bueno, es que no existe más, digamos, en principio, ¿no? Es decir, lo que vos haces es justamente saltar la intermediaria, digamos, ¿no? Es decir, de hecho, muchos gastos estatales se eliminarían, digamos, con la transferencia directa. El Estado tiene un montón de programas que son imprescindibles, digamos, pero digo, también tiene un montón de programas que son enseñarle a los pobres cómo salir de la pobreza, y los pobres saben perfectamente muchas veces cómo salir de la pobreza, digamos, lo que necesitan es más plata, no tanto alguien que los oriente, que les enseñe a hacer huerta comunitaria, ¿viste? Yo pienso que a veces desde los estados creemos que entendemos mejor la pobreza que los pobres, ¿viste? Entonces, bueno, acá lo que hay que hacer es, y gastamos millones de pesos tratando de diseñar políticas públicas que no terminan cambiándole sustantivamente la vida a nadie, ¿no? Y que gastan en burocracia a veces, sin controles, porque a veces, detrás de la política pública en la que dice, bueno, yo te doy esta plata, pero vos para ganarla tenés que, no sé, hacer cordón cuneta, por decirte algo, no hacer vereda, por ejemplo. Y bueno, hay un tipo que controla, que se hagan los controles cuneta, hay otro tipo que hace la transferencia, hay otro tipo que hace el expediente, hay otro tipo que arma los cosos, es decir, y al final hay 300 tipos que viven de un programa social que supuestamente tiene que resolver la pobreza, digamos, ¿viste? O sea, y a veces por ahí, de nuevo, resolver la pobreza puede ser más sencillo de lo que pensamos, en algún sentido. En otro, después, obviamente, hay problemas asociados a la pobreza que son muy difíciles de resolver y que requieren del Estado, de un Estado activo, digamos, ¿no? Decir, qué sé yo, no sé, problemas de salud mental, o problemas de adicciones, o problemas de... Pero bueno, lo requieren los pobres y lo requieren los ricos, eso, digamos, ese Estado activo, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, por ahí, focalizar de otra forma las políticas sociales puede tener mucho más éxito que lo que estamos haciendo hasta ahora. Exacto. Fer, estas cosas del vivo y de manejar cuestiones que tienen que ver con horarios en toda Latinoamérica, ahí estoy hablando con la gente de prensa del diputado Matías Walker y cambiaron el uso horario. Así que yo pensaba que era, o sea, 19:30 teníamos el mismo horario y ahí me están diciendo que no, tenemos una hora de diferencia. Así que bueno, nada, aprovecho a seguir conversando con vos y después sumamos al diputado si tenés tiempo o si querés hacemos una pausa y después seguimos, como vos quieras. Lo que vos digas, Luqui, no tengo problema. ¿Querés que, a qué hora quedaste con Matías? ¿A las 8:30?
Sería, claro, 19:30 de Chile, sería 20:30 de Argentina. Bueno, si querés, si la gente está de acuerdo, nos volvemos a conectar en 40 minutos. Dale, si querés nos volvemos a conectar. De paso, saludo que ahí vi que pasó Fuad Chaín, el presidente de la democracia cristiana de Chile. Creo que pasó, si no me equivoco, también Maya, de los demócratas de Brasil. Estuvo Sandra Larcón, vicepresidenta de OTCA del área andina, que está muy contenta con el triunfo de Lasso en Ecuador y siguen festejando. Así que, pero bueno, ahí nos estamos viendo entonces en, sí, 30, 40 minutos. Hacemos esto como una Dale, especie de primer bloque y la seguimos en un segundo excelente. bloque. Muchas gracias, Dale. nos vemos en un ratito. Chao, chao. Bueno, damos inicio entonces a lo que vamos a llamar un segundo bloque, teniendo en cuenta el error en torno al uso horario de Chile. La verdad no sabía que había cambiado el uso horario, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Aprovechamos en este primer bloque a conversar con Fernando, fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con lo que es el concepto general, digamos, de lo que es la renta básica universal, para conocer un poco más. Si bien es cierto que ya habíamos tenido una entrevista con Fer en el momento en que lanzó su libro, lo pueden encontrar entre los videos de Instagram TV del noticiero ese. Volvemos a reflotar el tema, aprovechando esta conversación que vamos a tener también con el diputado Matías Walker en torno al proyecto que está llevando adelante la bancada demócrata cristiana en Chile. Vuelvo a recordarles, el diputado Matías Walker tiene 47 años de edad, es casado, tiene 2 hijos, es abogado de profesión. Él representa a la región de Coquimbo, es integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia de la Cámara de Diputados, comisión que ha llevado adelante el proceso de creación de la ley para la convocatoria del plebiscito para una nueva constitución, y es protagonista en lo que tiene que ver con los proyectos de reforma constitucional que permiten el retiro de fondos de las AFP, que ahí vamos a estar conversando también. Aprovechamos y le vamos a preguntar al diputado, que ahí ya lo veo, ahí le voy a enviar la invitación. Conversar un poco también qué es esto del retiro de las AFP. Todo se enmarca obviamente en lo que es la pandemia, las cuarentenas y la necesidad de resolver la situación financiera de la familia. Diputado, buenas noches, buenas tardes. Gusto en saludarlo y agradecerle que nos brinde la posibilidad de estar conversando con usted. Un poco, si bien el tema fundamental es la renta básica, recién comentaba esto del retiro de fondos de las AFP, que entiendo que son los organismos que sirven para el ahorro previsional, y la democracia cristiana, también encabezado un poco por usted, ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con el retiro anticipado de esos fondos para paliar las consecuencias de la baja en los ingresos en lo que es el marco de la pandemia y la cuarentena, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Fernando? Saludar a Lucas, saludar a todos quienes se han unido a este diálogo, a esta transmisión. Efectivamente, en Chile hemos planteado desde abril del año 2020, prácticamente cuando comenzó la pandemia, el poder tener una renta universal de emergencia, el poder permitir que las familias pudieran tener un mínimo garantizado, una renta básica para poder subsistir durante la pandemia. Eso es algo que no se nos ocurrió a nosotros, es un tema que ha planteado la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Que en tiempos de pandemia los beneficios tienen que ser universales. Y por el contrario, lo que pasó acá, Lucas, es que finalmente el gobierno apuntó a focalizar mucho los beneficios. Yo diría a hiperfocalizar los beneficios. ¿Y qué es lo que pasó?
que, bueno, si bien tenemos una exitosa campaña de vacunación en Chile y todos lo hemos valorado, lo hemos reconocido, tenemos cifras de contagio que subsisten, que son muy preocupantes, más de 30.000 fallecidos, y nosotros creemos que esto se debe, en gran parte, a que las personas no pueden cumplir con las medidas de confinamiento. Tenemos en Chile 2,3 millones de trabajadores por cuenta propia o informales que no tienen contrato de trabajo. Esas personas, si tú no les das un ingreso garantizado, tienen que salir a buscar el sustento de su familia. Primero en Chile se entregó un ingreso familiar de emergencia muy bajo, de 65.000 pesos, un poquito más de $80, por decirlo de alguna manera, por persona. Nosotros dijimos que eso era absolutamente insuficiente. Se generó un acuerdo en junio del año 2020 para subir eso a 100.000 pesos por persona. Eso debe ser algo así como alrededor de $130. Pero después eso se terminó porque era por un tiempo agotado. Y seguimos insistiendo en esto. ¿Qué es lo que planteó el gobierno? Que los recursos no eran suficientes. Firmamos un acuerdo con la oposición, de un acuerdo marco de 12.000 millones de dólares para que parte de la ayuda también llegara a las pequeñas empresas, a las pymes, a través del FOGAPE, que son créditos garantizados por el Estado, pero que finalmente dependen de la voluntad de los bancos el poder otorgarlo o no. Tuvimos buenas cifras en el verano, pero lamentablemente acompañado por un permiso de vacaciones que fue muy perjudicial, porque la comunicación del riesgo fue inadecuada. La gente se confió mucho por la exitosa campaña de vacunación, empezó a salir, aumentaron los contagios y volvimos a tener cifras muy importantes. Y entre medio, tal como tú lo decías, la única solución para que los beneficios fueran universales fue un primer retiro de los fondos de capitalización individual de las cuentas de la AFP. Ayudó mucho a la gente en julio del año pasado, después tuvimos un segundo y ahora aprobamos un tercero que puede beneficiar a 10,5 millones de personas. Pero ¿cuál es el problema? Que hay 2,9 millones de afiliados que ya no les quedan fondos en sus ahorros provisionales. Y por lo mismo hemos planteado esta renta universal de emergencia. Fíjate que los trabajadores han puesto de sus ahorros provisionales en Chile 37.000 millones de dólares para enfrentar la cifra. Y el Estado ha puesto la mitad, 18.000. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que el Estado haga una mayor contribución. ¿Y qué es lo que nos ha dicho el gobierno? Bueno, que no hay suficientes recursos. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? En la misma línea de lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional, de lo que ha planteado el presidente Joe Biden en Estados Unidos, lo que ha planteado también, sin ir más lejos, Naciones Unidas, que las grandes fortunas del país y las grandes empresas hagan una contribución mayor en impuestos por un año, ¿no? Porque tampoco se trata de producir una fuga de capitales, por eso el presidente Biden ha hablado de un impuesto mínimo global para evitar aquello de un 28% corporativo. Nosotros hemos propuesto un 30% de impuesto a las grandes empresas, que son las mega empresas, son las que tienen ventas sobre 40 millones de dólares al año, que puedan hacer una contribución especial. Bueno, y hoy día, por primera vez, el presidente Piñera se abrió a una propuesta un poco más universal que podría llegar a 13 millones de chilenos, posibilitando que, y por supuesto migrantes, que el ingreso familiar de emergencia llegue al 80% de la población. Pero eso es muy importante, quitarle requisitos muy engorrosos que tiene ese IFE y que producían que hoy día había mucha gente, incluso de los sectores más vulnerables. El 25% de los sectores más vulnerables no ha recibido ningún beneficio. Entonces, hoy día, por fin, el gobierno se abrió a una fórmula más universal, que es lo que nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo.
Diputado, bueno, ahí hace un ratito estuvimos conversando con Fernando, autor del libro Renta Básica Universal. Estuvimos conversando un poquito de esto de lo que significa y cuál es el concepto macro, digamos, de lo que implicaría generar una renta en estas condiciones, ¿no? Básica y universal, es decir, para todos los ciudadanos. En ese sentido, una de las cosas, Fer, cuando quieras participar, te invito. Una de las cosas que me veo de diferencia, digamos, en esto que conversábamos con Fernando y lo que está llevando adelante la oposición y la bancada demócrata cristiana en Chile, es que se le agrega esto de emergencia. O sea, no es una cuestión que ya quedaría instituida para el futuro, digamos, sino que estaría enmarcada dentro de lo que tiene que ver con la emergencia de la pandemia. Sí, efectivamente, Lucas, en el caso de Fernando, me gustaría mucho conocer su propuesta. Nosotros lo que hemos planteado es, al menos hasta el mes de junio, esta renta básica universal de 500.000 pesos por familia. Eso aproximadamente son $700 por familia, garantizado, para que las personas se puedan quedar en sus casas y cumplir con las medidas de confinamiento. Porque si es el Estado el que determina, bueno, quién puede trabajar en pandemia y quién no, obviamente el Estado tiene que procurar todas las condiciones. Y por eso nosotros hablamos de universal, que por lo menos llegue a todas las familias vulnerables y de clase media, obviamente dejando fuera al 10% más rico. ¿Por qué hasta junio? Porque hasta junio, bueno, tenemos una declaración de estado de catástrofe, que es la que le permite, un estado de excepción constitucional, que es la que le permite al Estado poder entregar mayores ayudas a la gente. Y también hasta junio, porque, bueno, en junio deberíamos alcanzar mayor grado de inmunidad. Ahora, en Chile nosotros tenemos lo que se llama el ingreso ético familiar. Tenemos un sistema hoy día que garantiza a las personas un ingreso mínimo, más allá del sueldo mínimo. Hay un sistema de desarrollo social que va en complemento de las familias para poder superar la línea de la pobreza. Pero eso en tiempo de pandemia obviamente es insuficiente, porque la gente no ha podido trabajar, porque hay mucha gente sin empleo, muchos trabajadores informales, las pymes hoy día tienen muy poca ayuda, las pequeñas empresas. Estamos intentando llegar a un acuerdo en materia previsional porque las pensiones en Chile también son muy bajas. Entonces, ¿por qué hablamos de una renta básica universal? Porque es más difícil de administrar, o sea, es más fácil de administrar. Por el contrario, si tú focalizas mucho los recursos, le pones muchos requisitos. Por ejemplo, en Chile el gobierno estaba exigiendo para el bono clase media que se acaba de entregar a la clase media, que son 500.000 pesos, algo así como $700, que las personas tenían que acreditar que han caído su ingreso un 20% entre el segundo semestre del 2019 y el segundo semestre del 2020. Bueno, ¿cómo acredita un trabajador por cuenta propia, un trabajador informal, independiente, la gente del mundo de la cultura, las pymes que se dedican al turismo, a la gastronomía, a los restaurantes? Es muy difícil. Y por eso la idea es la renta universal, que de alguna manera el gobierno hoy día se abrió tímidamente a esta posibilidad, anunciando un ingreso familiar de emergencia al 80% más vulnerable a partir del 30 de abril. Ahora, veremos cómo eso, Lucas y Fernando, se traduce en proyectos de ley, en decretos, porque mientras no le llegue a la gente, va a ser muy difícil. El fin de semana la gente en Chile empezó a postular a este bono clase media y la verdad es que ha sido un desastre. Tenemos más de 100.000 reclamos de personas que postularon, fueron rechazadas. Entonces se produce una frustración muy grande,
y por eso el gobierno se abrió a esta fórmula hoy día que es más universal. Sí, totalmente. Lo que se está viendo hoy en día en el mundo, digamos, es que cuanto más los gobiernos limitan o intentan focalizar las ayudas, más la pifian, digamos, porque la capacidad técnica que tienen para ejecutar las políticas sociales es muy limitada. Y es muy limitada en este contexto por muchas de las cosas que decía Matías, digamos, que es muy difícil hoy, digamos, es un estado de catástrofe. Para diferenciar un poco, Lucas, lo que vos preguntabas, obviamente una cosa es una medida de emergencia y otra cosa es lo que la renta básica universal que nosotros planteamos, que requiere obviamente una redistribución del estado de bienestar, digamos, un nuevo pacto social, fiscal, previsional. Yo creo que el tema previsional es clave en las sociedades nuestras. Chile tiene una situación particular, nosotros tenemos otra situación en Argentina, pero en todo el mundo se está viendo una tremenda crisis del sistema previsional, digamos, en Europa también, en la mayoría de los países, a excepciones de muy poquitos países que tienen sistemas de financiamiento diferenciado, ¿verdad? Como Noruega tal vez. Pero básicamente en todo el mundo la esperanza de vida se prolongó de una forma que no esperaba ninguna de las estimaciones que los cálculos previsionales hicieron, digamos, y eso requiere una reformulación muy profunda. Yo creo que de la mano de la reformulación del sistema de seguridad social en general, del sistema de pensiones, hay que empezar a pensar una renta básica universal que garantice como un derecho un piso mínimo de subsistencia, digamos. No pensado en los pobres de hoy siquiera, sino en los pobres de toda la historia. Porque la pobreza es una vergüenza y es una indignidad. Esto que se dice parece una verdad de perogrullo, digamos, porque parece una obviedad. En algún momento la política tiene que asumirlo verdaderamente y jugar a fondo, digamos, ¿no? Y entenderlo en esa perspectiva. Eso obviamente requiere, de nuevo, como te digo, rediscutir lo fiscal. Creo que el mundo hoy está, como decía Matías, atravesando un momento de discusión fiscal muy interesante. La propuesta de Biden de gravar de un impuesto mínimo global, digamos, me parece que avanza en ese sentido y en la idea de que evidentemente hoy tenemos un mundo en el que, según diferentes estimaciones, por los cálculos de acciones, se hablan de 7 personas, 50 personas, 200 personas tienen la mitad de la riqueza mundial según el tipo de cálculo que vos hagas. Cuando vos te das cuenta que 200 tipos tienen la mitad de la riqueza de todo el mundo, es evidente que el sistema fiscal está funcionando mal, digamos. Y no depende de una perspectiva ideológica. Vos podés ser de izquierda o de derecha. Ahora, lo que está claro es que si 200 tipos tienen la mitad de la riqueza del mundo, el sistema fiscal del mundo está andando mal, ¿no? Y es hora de discutirlo a fondo y de verdad. Y de nuevo, te digo, lo puede darse cuenta cualquier tipo. No es un problema de derechas o de izquierda, digamos. Es un problema de que algo está funcionando verdaderamente mal en este mundo. Y que tenemos que salir a plantear la discusión como lo está planteando Biden, que se da cuenta de esta obviedad, digamos. Hace 40 años que le bajamos los impuestos a las grandes multinacionales. Bueno, ¿qué pasó? Se concentró la riqueza. Pero de nuevo, no lo digo ni de una perspectiva ideológica, es lo que pasó. Entonces, evidentemente tenemos que repensar un montón de cosas. Creo que la tecnología nos ayuda a pensar esas cosas. Yo creo que el tema de las criptomonedas, no me quiero meter en eso ahora, porque es un tema que vengo estudiando hace bastante, pero creo que es una enorme oportunidad para construir un sistema fiscal mucho más justo, que blockchain como tecnología puede serlo, digamos, que estamos ante una gran oportunidad. Pero obviamente hace falta empezar a rediscutir algunas cuestiones que hacen al estado de bienestar. Cuando me dicen a mí que el financiamiento para la renta básica no estaba, yo respondo que es cierto, que tampoco estaba el financiamiento para las pensiones cuando von Bismarck intentó implementar el sistema previsional, como tampoco estaba los impuestos para, al final de la Primera Guerra Mundial, constituir las burocracias estatales y consolidar los ejércitos nacionales, y se creó el impuesto a la riqueza. Digamos, es decir, si el Estado va evolucionando en la historia, y ahora es momento, me parece también, de plantear esta rediscusión hacia nuestras sociedades, digamos. Y bueno, ¿qué estado de bienestar queremos construir? ¿Cuál es el nuevo estado de bienestar que queremos construir? Y el estado de bienestar que queremos construir implica rediscutir el sistema fiscal, el sistema previsional, el sistema laboral, un montón de cuestiones que me parece que hoy hay que empezar a discutir. También de la mano de la emancipación, si querés, de la mujer, digamos, y el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados, el cuidado de los trabajos domésticos, de un montón de trabajos que hoy estaban fuera de las cotizaciones, que el Estado no los reconocía como trabajos en igualdad, y que hoy me parece que podemos empezar a verlo de otra perspectiva. Uno de los objetivos de contar con la participación de Fernando, yo debo confesar que yo descubro lo de la renta universal a través del libro de Fernando, y que lo conozco hace mucho tiempo, de hecho, bueno, por eso también un gran dirigente, fue expresidente de JOTCA y demás. Mi pregunta un poco venía a colación de, diputado, ¿qué chances hay
teniendo en cuenta esta renta básica universal ya como una cuestión más institucionalizada y no tanto de emergencia, teniendo en cuenta a la luz de la constituyente que está enfrentando o que va a llevar adelante este proceso Chile? ¿Qué chances ve usted, teniendo en cuenta, digamos, la fuerza transformadora de la democracia cristiana también en Chile, de ir pensando en una propuesta ya más abarcativa en el sentido de que supere este trance de la pandemia y ya genere una renta básica universal institucionalizada para el Chile del mañana? Sí, bueno, efectivamente, Lucas, este es un debate que se va a tomar el proceso constituyente. Esperamos, si la pandemia lo permite, poder elegir por fin a nuestros convencionales el 15-16 de mayo. Y obviamente nosotros queremos hacer un cambio de paradigma desde una constitución que es muy neoliberal, que establece un principio de subsidiariedad, a una constitución más solidaria, donde el Estado obviamente garantice mínimos sociales, como decía Fernando. Ahora, el tema de la pandemia es fundamental porque si la gente hoy día, primero con un tema sanitario, el Estado no permite que se cuide, no permite que se quede en la casa. O sea, el hoyo social que va a quedar después de esto va a ser una cosa tremenda. Y es un tema finalmente de humanidad. Las pymes que pueden desaparecer, las pequeñas empresas que pueden desaparecer, es una cosa absolutamente inconmensurable. Y por eso hemos planteado tanto esta renta universal de emergencia. Ahora, tenemos que entrar al área chica, como nos gusta decir a los futboleros, y ahí, tomando la experiencia de Fernando, yo también quería hacerle una pregunta, porque, a ver, nosotros estamos en toda una discusión, ¿no es cierto? ¿Cómo le pedimos a las grandes fortunas, a los más ricos, que puedan hacer una contribución especial? Una de las propuestas que ha surgido del Partido Comunista, acá de la diputada Camila Vallejo, es crear un impuesto al patrimonio, que por única vez todas aquellas fortunas sobre 22 millones de dólares puedan entregar un 2,5% de su patrimonio neto en impuestos para financiar esta renta universal de emergencia. Otros hemos propuesto, siguiendo la línea, un poco la recomendación del Fondo Monetario Internacional, que este impuesto se aplique a los flujos de las empresas, es decir, aumentar el impuesto a las ganancias, a la renta, porque creemos que puede ser más fácil de recaudar. Finalmente, aprobamos porque son de este impuesto al patrimonio, es que en Argentina se intentó hacer y no recaudó mucho, o recaudó muy poco, mucho menos de lo que se pensaba. Entiendo que se habla de 22 millones de dólares, algo así. No sé si, Fernando, tú nos puedes contar un poco cuál fue la experiencia argentina en esto. Mirá, nosotros los argentinos tenemos, lo hablábamos un poco antes con Lucas, ¿no? Un grave problema a la hora de cobrar los impuestos. Somos campeones a la hora de crearlos y no sabemos cobrarlos. Por eso creamos nuevos impuestos y por eso hoy tenemos 160 impuestos. Argentina hoy tiene 160 impuestos, de los cuales 6 recaudan más del 60% y 9 el 90%. O sea que tenemos 151 impuestos para cobrar el 10% total de tributación. Hablo municipal, estatal y nacional. O sea, somos un enorme fracaso de cobrabilidad de impuestos. De hecho, hay un informe de la OCDE que dice que el impuesto más importante que cobramos, como en Chile, es el IVA, digamos, el impuesto al valor agregado, el impuesto de comercio, digamos. Bueno, podríamos cobrar, según ese informe de la OCDE, un 54% más de IVA. Es decir, la verdad que somos muy malos en general cobrando impuestos, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, y el impuesto a la riqueza, digamos, acá se llamó, pero que fue efectivamente, como vos planteás, un impuesto al patrimonio, se está cobrando mal, de hecho está siendo litigado en los tribunales por algunas personas, digamos. Yo coincido un poco con vos con tu planteo de grabar los flujos, digamos. Yo creo que más que impuestos de un momento específico, que pueden servir para algo específico en algún momento, creo que hay que pensar en un sistema fiscal que grabe flujos y que grabe ganancias, y que sea lo más progresivo por todo que sea.
lo que hablábamos del IVA, digamos. El IVA hoy es el principal impuesto que cobra la Argentina y es un impuesto terriblemente injusto, digamos. En Chile pasa lo mismo. Es el principal impuesto que cobra Chile y es un impuesto que pagan más los pobres que los ricos proporcionalmente. La verdad es esa, porque un pobre paga el 21%, acá en Argentina es el 21% encima, en Chile es menos, pero en Argentina el 21% del ingreso de un pobre lo recauda el Estado directamente, en cambio los ricos no pagan el 21% de su ingreso en impuestos, digamos, ¿no? Es decir, estamos en una estructura fiscal muy desigual, muy horrible. Creo que la de Argentina es peor que la de Chile, pero la de Chile me parece que también tiene para mirar y para discutir algunos temas y algunas cosas. Ojalá podamos construir de la mano, yo creo, de nuevo que la tecnología también es un valor importante. Nosotros podríamos, el día de mañana, digitalizando el dinero, no solo aumentar la cobrabilidad de los impuestos, sino con lo que se llama metadata de ese sistema, cobrar impuestos diferenciados, poder, qué sé yo, que no pague el mismo IVA un yate que un paquete de arroz, ¿no? O el beneficiario de un plan social mismo IVA que un millonario. Es decir, podríamos hasta hacer el IVA, que tiene una característica buena, que es fácil de cobrar, digamos, porque está en cada transacción. Bueno, tratar de desarmar esta pelota que tenemos y hacerla un poco más justa. Claramente tenemos un problema fiscal, digamos. Todos los países latinoamericanos tenemos un problema grave fiscal que hay que ver cómo lo resolvemos. No se resuelve con un impuesto de una sola vez, que, bueno, me parece que se puede cobrar o no. No tengo nada en contra de cobrar ese impuesto, pero no resuelve ni remotamente los problemas, que yo creo que se resuelven más por la vía que marcas vos, Matías, es decir, impuestos al flujo, impuesto a la ganancia. El gran problema de eso es que muchas veces hace falta la intervención de organismos internacionales, por eso es valioso lo de Biden, después de que la OCDE durante muchos años estuvo intentando avanzar en esta dirección y tuvo la oposición firme de Trump y de algunos sectores del Partido Republicano, y que hoy Estados Unidos acompañe esa decisión me parece que es importante porque hay mucho que discutir en ese sentido, me parece. Sí. Yo creo que el esfuerzo lo hagan todos los países, perdón, porque nosotros tenemos en Sudamérica el caso de Uruguay. Uruguay bajó los impuestos corporativos para atraer inversión. Y no me cabe duda, por lo que entiendo, corríjanme ustedes si estoy equivocado, que está trayendo mucha inversión. El problema es que si no todos los países hacen el esfuerzo conjunto, finalmente, claro, va a pasar lo mismo que con los paraísos fiscales, lo que pasa en Panamá y en otros países, donde es fácil mover los capitales y no hacer este esfuerzo global. Por eso yo creo que es tan importante efectivamente lo que está haciendo Biden en Estados Unidos. Bueno, acá tuvimos un caso paradigmático, Fer, que fue el caso de la provincia de Córdoba, cuando el Azota asume como gobernador. Una de las primeras cosas que hace es bajar los impuestos y termina recaudando mucho más. Incluso ahí nosotros estamos ahora, nuestro partido hermano, la Unidad Social Cristiana en Costa Rica, está llevando adelante su proceso interno para elegir el candidato a la presidencia del año que viene, y casualmente hablábamos con el diputado Pedro Muñoz, que es uno de los precandidatos, hablábamos de esto de, bueno, hasta dónde la recaudación impositiva, los efectos de sostener políticas sociales, no termina ahogando muchas veces a las empresas, al productor, al empresario, y entonces volvemos a esto que decía Fernando y a esto que planteabas vos, Matías, es decir, bueno, hay que hacer una reconfiguración fiscal en ese sentido para bajar la cantidad de impuestos, focalizar la cantidad de impuestos, que pague más el que tiene más, pague menos el que tiene menos, y a su vez quitar todos estos impuestos distorsivos que de alguna manera no ayudan en nada más que recaudar para que del otro lado a veces incluso el ciudadano termina viendo un Estado ciertamente ineficiente en muchas cosas, y nosotros lo vemos muy claro aquí en Argentina, donde el IVA incluso, si bien es muy fácil de recaudar, como decía Fernando, en Argentina existe esto de, bueno, ¿y cuánto me sale sin factura? Porque un 21% sobre un producto, no lo voy a decir en los millonarios, no afecta, pero en una persona de clase media, ni hablar en una persona con bajos ingresos, es muy alto. Bueno, los impuestos laborales mismos, digamos, o sea, son privativos en Argentina para contratar personas. Vos terminás pagando un 50% más del salario de la persona para poder contratarla. Yo voy a decir algo medio escandaloso, pero yo creo que no debería uno pagar impuestos para dar trabajo, digamos. O sea, tendríamos que pensar un sistema fiscal que reemplace alguna de esas cargas laborales o fiscales y las ponga en otro lado, para ir tal vez, como dice Matías, vinculado a las ganancias de las empresas. No puede ser que la empresa pague para contratar a una persona para trabajar, porque lo que termina pasando es que terminemos beneficiando lo que pasa en la Argentina, solo el 30%.
de los trabajadores más ricos están en blanco, hay un 30% que está en negro y un 30% que está en una situación medio irregular, contratado como independiente cuando no es independiente. Entonces, usamos todo el sistema de protección social para proteger al 30% más rico de los trabajadores en blanco, que tienen protección, seguridad social, etcétera, etcétera, y dejamos el 60% afuera, ¿no? Pero cuando vos mirás fijamente, solo el Estado, cuando contrata, paga los impuestos de los trabajadores y un sector muy minoritario de la economía, que son en general las multinacionales más grandes, que tienen algún nivel de volumen o de espalda que les permite hacer eso. El resto de la economía está en negro o seminegro, ¿no? Sí. Es decir, ahí la gran frase es, hay que informalizar lo formal para poder formalizar lo informal, ¿no? Bueno, el tema del IVA diferenciado de los alimentos es un temazo, porque con la pandemia han subido mucho el precio de los alimentos en general, porque el transporte se hace más difícil, todo se hace más difícil. El problema es que, claro, uno lo plantea y los ministros de Hacienda, de Finanzas, te dicen, bueno, pero afecta la recaudación. Pero debería ser parte también de un acuerdo global. En Chile, efectivamente, el IVA es del 19% y efectivamente tú vas al supermercado y vas con tu carro de cosas para tu familia y te pregunta la cajera boleta o factura. O sea, está institucionalizado que las personas pueden evadir el pago del IVA incluso respecto de sus gastos personales. Y eso es algo que no puede ser. Y eso es algo también de responsabilidad social empresarial que tiene que, de alguna manera, arraigarse no solamente en la ley, sino que en los usos y costumbres, y plantear una nueva ética, una nueva forma de relacionarnos. Tiene que ver también con el comercio justo, ¿no es cierto?, de los países del primer mundo hacia los países que estamos en vías de desarrollo. Diputado, aprovecho, no sé cuánto tiempo dispone y no quiero robarle mucho tiempo también, yo sé que recién sale de trabajo de comisión. ¿Cómo está el tema del proceso constituyente? Sé que que se tuvo que posponer porque entiendo que era en abril, ahora están pensando en mayo. ¿Cómo viene ese proceso? Sí, bueno, si la pandemia nos deja, espero que podamos tener la elección de constituyentes el 15 y 16 de mayo. Es fundamental, es un proceso que no puede dilatarse más. Nació por el estallido social que hubo en nuestro país y fue la mejor forma de canalizar los anhelos de las personas de cambio, pero de poderlo hacer en paz a través de un proceso constituyente. Así que bueno, espero que podamos elegir a nuestros constituyentes el 15 y 16 de mayo y empiecen a trabajar en una nueva constitución que tiene una particularidad, parte de una hoja en blanco, no es una reforma a la actual constitución, sino que los convencionales se van a tener que poner de acuerdo en qué tipo de pacto social queremos construir. Y tiene dos particularidades de las cuales yo me siento muy orgulloso porque las tramitamos en la Comisión de Constitución cuando yo era presidente. Primero, que va a ser la primera constitución paritaria del mundo. Ningún sexo puede estar sobre representado. ¿Ah? Hay asignación paritaria de escaños. Se eligen, por ejemplo, en mi región, la región de Coquimbo, 7 convencionales, no puede haber más de un hombre o una mujer de diferencia. Y en la segunda cuestión que creo que es muy notable, logramos incorporarla al final del proceso, es poder incorporar a los pueblos originarios, ¿ah? A los pueblos indígenas. Van a tener 18 escaños los pueblos originarios. Tomamos el ejemplo de Nueva Zelanda, por ejemplo, para incorporar a los pueblos originarios que tienen que sentirse partícipes, por supuesto, de esta nueva constitución. Perfecto, sí, incluso yo en la introducción del primer bloque, como le digo, mencionábamos incluso esto que también fue un logro, el hecho incluso de que pudiera participar los independientes, que era un poco los que se quejaban de que quedaban fuera de si no estaban dentro de los partidos políticos, y entiendo que eso también fue un trabajo de la ADC. Y con muy pocas firmas pueden participar y ser candidatos y juntar sus firmas y aumentar las posibilidades de ser elegidos finalmente como constituyentes.
Diputado, una última, voy a aprovechar que Fernando compartimos también el hecho de que los dos estamos trabajamos en el ámbito de la salud o tenemos que ver con el ámbito de la salud. Siempre, cada vez que comparto con camaradas chilenos, uno de los temas siempre tiene que ver en torno a esto de cómo está el sistema de salud en cuanto a lo que tiene que ver con la atención básica, por decirlo de alguna forma, o garantizada de salud. Lo hemos visto también con todo el trabajo que le ha metido la Democracia Cristiana y la camarada Carolina Goich con el tema de la ley del cáncer y todo el financiamiento para acompañar a las personas que tramitan esa enfermedad tan dura. En ese sentido, la Democracia Cristiana está avanzando en algún proyecto o alguna propuesta que tenga que ver con la universalidad también, ya que estamos en el tema de la atención en salud. Yo sé que a veces una persona que se enferma en Chile hoy, si no tiene la economía o el financiamiento necesario, queda a veces un poco ahí a la deriva, y entiendo que eso le ha preocupado, porque cada vez que hablo con mis camaradas, yo me considero un demócrata cristiano en Chile, soy demócrata cristiano en Argentina, uno de los planteos también es eso, ¿no? La parte previsional y el tema de salud. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos, Lucas, en Chile, lamentablemente, marcadamente, un sistema de salud para los más ricos y otro sistema de salud para la gran mayoría de la población. Un sistema de salud privado, que se llama el sistema de ISAPRES, y el sistema del Fondo Nacional de Salud, el sistema de FONASA. ¿Cuál es nuestra propuesta de la Comisión Nacional de Salud de la Democracia Cristiana? Es crear un seguro de salud universal, garantizado. Esto lo venimos planteando con el diputado Víctor Torres de la Comisión de Salud, que él es médico, es doctor, desde el año 2010, cuando entramos al Congreso. Y una reforma muy difícil. ¿Qué es lo que plantea el gobierno de Piñera a cambio? Es mejorar el FONASA, mejorar este sistema público, pero yo creo que la solución de fondo es tener un seguro universal de salud donde la persona que quiere pueda contratar seguros complementarios, como ocurre en estos países, pero que haya un sistema contributivo al cual todos nos descuentan el 7% de salud y ayudamos a financiar no solo nuestra salud, sino que un sistema solidario. Yo creo que hacia allá debemos avanzar. Es el sistema de salud que tiene Inglaterra, por ejemplo. No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de países comunistas, estamos hablando de un país como Inglaterra que tiene su sistema nacional de salud sobre esa base. Y el primer ministro Boris Johnson cae contagiado del COVID y se va a atender también el sistema público. Yo creo que tenemos que aspirar a eso finalmente, y es una de las propuestas que hemos hecho como Democracia Cristiana y a través también de el Fondo Solidario de Salud. Ahora, todas estas cosas tienen que ver con el debate de la Constitución, porque si uno plantea estos temas, te dicen, no, esto es inconstitucional, vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional porque estamos afectando a estas compañías de seguro privadas de salud, y por eso es tan importante este nuevo entendimiento a través de una nueva Constitución. Fernando, esto sería más o menos como nuestro sistema, digamos, de obras sociales y prepaga. Sí, yo creo que nosotros también nos merecemos un debate sobre el sistema de salud. Creo que no es creo que es un poco mejor que el chileno, pero bueno, necesitaría de mayores auditorías. Creo que tantas obras sociales no sirven, digamos que habría que ir a un modelo más parecido al israelí, con 4 o 5 grandes seguros nacionales, digamos, y tratar de incorporar al sector, a la gente que se atiende en el sector público, un poco más a ese sistema de seguro, que funciona bastante bien y que trabaja generando nuevos prestadores nacionales, digamos, etcétera. Creo que el sistema que hoy tenemos, tan dividido en obras sociales en tantas, genera corrupción, ineficiencia y un montón de otras cosas que me parece que hoy podríamos tener un sistema de salud mejor todavía del que tenemos. Bueno, yo, diputado, quiero agradecerle una vez más la posibilidad de haber conversado con nosotros, con el Noticiero Demócrata Cristiano. Fer, como siempre, sé que puedo contar con vos en cada vez
queremos hablar de estos temas. No les quiero quitar más tiempo. No sé si les dejo ahí un minuto como para si quieren, si les quedó algo para decir, para comentar, ya pensando que, bueno, obviamente el noticiero de CES apunta no solamente a la militancia que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con la democracia cristiana de Chile o los demócratas cristianos en Argentina. El noticiero de C apunta a la comunidad demócrata cristiana de América, a todos los partidos enrolados en lo que es la Organización Demócrata Cristiana de América, que preside un camarada chileno, el ingeniero Latorre. Bueno, los dejo. Si quedó algo para decir o algo que le quieran decir a la comunidad de CE, adelante. No, yo solamente agradecer, Lucas, este contacto, agradecer a Fernando. Ustedes además tienen un gran embajador en Chile, que es el embajador Bielsa, que además lo queremos mucho porque es hermano de Marcelo Bielsa, que dejó un recuerdo muy importante en Chile, y bueno, con él hemos conversado también muchas de estas cosas. Desearles lo mejor. Argentina es un tremendo país que queremos mucho, y qué bueno que el diálogo latinoamericano, a partir de las ideas y no solamente de los eslogans, pueda generar políticas públicas que en definitiva nos ayuden a compartir experiencias y sacar adelante la forma de proteger a las personas tras esta pandemia que, bueno, todavía tenemos mucho que enfrentar, pero lo vamos a hacer con mucha voluntad, con mucha creatividad. Y yo siempre digo, cuando las soluciones no vienen del gobierno, vienen del Congreso. Y lo importante es hacer propuestas. Uno, cuando es opositor, no puede dedicarse a protestar o a criticar todo lo que hace el gobierno. Tiene que hacer propuestas para demostrar que uno puede ser mejor alternativa de gobierno. Bueno, yo nada, también agradecerte, Lucas, agradecerte, Matías. Yo nada, sos parte de un linaje que respeto mucho, que es Ignacio. A Ignacio y a Pato los conozco, hemos compartido varias luchas con ellos, así que nada, no te conocía a vos, pero para mí es un placer conocerte y es como si te conociera por ellos, así que gracias por compartir este rato. Y yo solo un concepto respecto de la pobreza, que parece casi una obviedad de nuevo, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a entender que la pobreza no es disciplinante, la pobreza no es en serio, la pobreza es una indignidad. Y es una indignidad que yo estoy convencido de que, así como nosotros vemos a nuestros tatarabuelos o bisabuelos y decimos, eran buena gente pero toleraban la esclavitud, yo creo que el día de mañana nuestros tataranietos van a pensar lo mismo de nosotros respecto de la pobreza. Eran buenas personas, pero toleraban que hubiera gente pobre, que hubiera gente que comiera basura, que hubiera gente que no pudiera alimentarse. Yo voy a trabajar, y creo que todos los demócratas cristianos de América tenemos que trabajar para transformar a la pobreza en el pasado. Así que nada, eso, gracias. Un abrazo. Muchas gracias y nos estaremos viendo en alguna otra entrega. Saludos a todos. Un abrazo. Saludos a todos.